Saludos, amados hermanos y hermanas y demás seguidores de la palabra de Dios que están dándole seguimiento a estos mensajes que por la gracia del Señor he estado trayendo por medio de estas redes. La semana pasada concluimos el mensaje, o bien sea, llegamos hasta donde se nos habló de la multitud en el capítulo 7 de Ezequiel, donde comenzamos hablando de dónde salió esa multitud. El apóstol Pablo habló de ese evangelio diferente, bendito sea el Señor, que produce pueblo anatema, pero que Pablo no se inventó esa palabra de anatema en ese momento, sino que ya eso había sido profetizado por Isaías, en el capítulo 34, donde el Señor decía que descendería con su espada sobre la descendencia de Edom, que es Saúl, y sobre el pueblo de mi anatema, porque es el pueblo de él, el pueblo que predica su palabra, pero no de la manera que el Señor Jesucristo la dejó establecida, bendito el nombre del Señor, que debía predicarse, como la predicaron los apóstoles del Señor Jesucristo, bendito el nombre del Señor. Y allí salió esa multitud que el Señor está muy airado, dice en Isaías, con esa multitud. Ahora, en esta semana, vamos a hablar de otra multitud, o de multitudes, en las cuales el Señor no está airado. El Señor está muy complacido con esa multitud. Pero esa multitud se ha ido acumulando desde los primeros salvos, desde las primeras generaciones de los que obedecieron a Dios, hasta la última generación, que es donde vamos a ver ya cuando lleguemos al libro de Apocalipsis, que no será hoy, quizás llegaremos a comenzar a hablar algo, pero no estoy muy seguro, porque los mensajes que vamos a traer son mensajes que tienen que ser mensajes cortos. Bendito el nombre del Señor. Vamos a hablar de esta multitud, pero no con toda la multitud de creyentes es que está airado el Señor. Alabado sea el Señor. Porque la multitud de los que han creído en lo que el Señor Jehová estableció en el primer pacto, aquellos santos varones que le obedecieron al Señor, alabado sea el nombre del Señor, con eso Él no está airado. Y eso también fueron formando pequeños grupos y pequeños grupos hasta que se formó una gran multitud. Bendito el nombre del Señor, como veremos por medio de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Porque la multitud de los que han creído también ahora en su amado Hijo Jesucristo, su Santo Hijo, también son grandes multitudes. Pero todas estas salieron de la predicación del Evangelio que predicó el Señor Jesús. Nos dijo Mateo, y será predicado este Evangelio que predicó Él. Y ese Evangelio lo predicaron también los apóstoles de Cristo, como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, y ellos no dividieron la iglesia en parcelas, sino que donde quiera en todos los pueblos que predicaron el Evangelio del reino de Dios y predicaron la doctrina de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Por lo cual, veamos algunas escrituras que nos muestran esa multitud que han salido o que han sido bendecidas por el Señor Jehová y por su Santo Hijo Jesucristo, en lo cual Él está muy complacido. Aleluya, con esa multitud. Comenzaremos con la primera escritura en Deuteronomio capítulo 1, versículos 10 y 11. Estamos hablando de donde comenzaron esa primera porciones de creyentes, de creyentes en el Señor, que fueron formando hasta que se convirtió en una gran multitud, como veremos cuando llegue el momento de hablar de esa palabra. En el versículo 10 dice: Jehová vuestro Dios lo multiplique, o bien sea, lo ha multiplicado. Y aquí hoy ustedes son como la estrella del cielo en multitud. Esto es Moisés que le está diciendo al pueblo. Bendito sea el Señor. Versículo 11. Jehová Dios, aleluya,
vuestros padres lo hagan 1000 veces más de lo que son ahora. Bendito sea el nombre del Señor. Y lo bendiga como Él lo ha prometido. Bendito sea el Señor. Recuerden que nosotros trajimos el mensaje, terminamos ese mensaje de la promesa de Dios. Aleluya. Y Él las cumple todas. Continúa diciendo ahora en el Salmo 42, el salmista David, en los versículos 4 y 5. En el 4 David dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. ¿Hasta dónde la condujo David, esa multitud? Hasta la casa de Dios. No hasta el palacio real donde él reinaba, sino hasta la casa de Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Versículo 5. David le habla a su propia alma ahora y le dice, y le hace esta pregunta a su alma. David le hace esta pregunta a su propia alma: ¿por qué te abate, oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Y entonces él mismo le contesta a su alma y le dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. Aleluya. Y Dios mío. Nota, comentario sobre esta escritura que hemos terminado de traer. Pero vemos que esta multitud que condujo David fue según la regla de su Dios, como lo hicieron sus padres, y no de una manera diferente de como lo hicieron esos padres que le enseñaron a temer a Dios y a guiar a esa multitud hasta la casa de Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. No fue de una manera diferente que David lo hizo, a como los padres espirituales se lo enseñaron a él. Lo hizo tal y como él fue enseñado por esos padres espirituales. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Y de esa manera él obtuvo esa multitud. Aleluya. Que condujo hasta la casa de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, porque Él puso el ejemplo. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, debemos procurar ser parte de esa multitud que agrada a Dios, de esa multitud que ha sido formada por hombres que Dios ha utilizado para guiar a ese pueblo, a esa multitud hasta su casa, hasta la casa de Él. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Y recuérdense que no es porque le digan templo. Debes recordar que ya lo hemos traído en otras ocasiones, lo que dice Jeremías en el capítulo 4. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. En el versículo 7, él dice: no se fíen de palabras de mentira. No crean a palabras de mentira de aquellos que dicen: este es un templo de Jehová. Es un templo de Jehová, es un templo de Jehová. Lo repite 3 veces. No todo lo que se llame templo de Jehová, el templo de Jehová, tiene que dar la medida. A Juan en el libro de Apocalipsis se le dio una vara para que midiera. ¿Sabe qué? Midiera el templo. Midiera el altar. ¿Quién es el templo? El templo donde Dios mora. Y el altar, ¿quién era que iban a medir en el altar? Era la cantidad de metros o pulgadas que tuviera el altar, no. A los que estaban en ese altar, medirlo, a ver si daban medida para estar en ese altar. Y también, por último, a los que adoraban allí en ese lugar, para ver si eran verdaderamente adoradores de Dios o adoradores de ídolos, o adoradores de lo que ellos quisieran adorar, a la manera de ellos o a la manera de Dios. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Pero esa gran multitud comenzó a formarse. Aleluya. Con pequeñas congregaciones. Aleluya. Alabado sea el Señor. Porque
de esas pequeñas congregaciones es que el Señor Jesús, alabado sea el nombre del Señor, le presentó a Juan en el capítulo 7 de Apocalipsis, en los versículos 9 al 13, una gran multitud. Aleluya. Que lleno de alegría. Aleluya. El Padre recibía y no airado. El Padre recibía esta gran multitud con alegría y no airado. El versículo 9 comienza diciendo: después de esto miré, dijo Juan, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca y con palmas en la mano, símbolo de victoria. De todas las generaciones fueron acumulándose esas pequeñas multitudes, alabado sea el nombre del Señor, hasta que llegaron a ser un pequeño grupito, hasta que llegaron a componer esa tremenda y grande multitud. Pero allí estaban todos juntos. Allí no dice que había un grupito por acá de esta nación y otro grupito por allá de otra nación. Dice que estaban todos juntos, de todo pueblo, tribus, naciones y lenguas. Allí juntos, vestidos con vestidura blanca, todo. Y todo con palmas en la mano, señal de victoria. Bendito el nombre del Señor. Símbolo de victoria. El versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló, dice Juan, habló conmigo diciéndome: estos que están vestidos de ropa blanca, le hace esta pregunta a Juan: ¿quiénes son y de dónde han venido? Versículo 14. Dice Juan: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Juan se declaró incompetente para darle respuesta. Entonces él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por lo cual, todas las congregaciones grandes y pequeñas que han permanecido en el Evangelio que predicaron Cristo y sus apóstoles, siguiendo esa única doctrina, alabado sea el nombre del Señor, son las que conformaron o conforman o forman esta grande multitud. Esta gran multitud vestida de ropa blanca, señal de santidad. La palabra de Dios dice en Hebreo que sin santidad nadie verá al Señor, pero muchos creen que es porque las mujeres porque se pongan la manga hasta aquí, hasta los puños, y que los vestidos le arrastren en el piso. No, hermano, eso no es la santidad. La manera de vestir de un cristiano y de una cristiana es parte de una manera correcta de vestir, pero no es la santidad. Porque si fuera esa la santidad, entonces yo siempre he dicho, y lo repito una vez más, esas mujeres musulmanas de esos países por allá de la Arabia fueran las mujeres más santas que hubieran, porque ahí hay mujeres que apenas si se les ven los ojos. No es que está la santidad es Cristo en ti, la santidad es Cristo en mí, en nuestro espíritu. Es Cristo que nos santifica, es Cristo que nos justifica, es Jesucristo el que nos ha puesto en paz con nuestros padres Dios, porque todos estábamos enemitados con Dios haciendo obra mala. Y aún siendo creyente, el Señor tiene que estar allí intercediendo por nosotros en la presencia del Padre, porque todavía cometemos muchas fallas y errores. Pero esto lo hacemos en la carne, como dice Pablo en Romanos. Pablo en Romanos 7. El que quiera saber lo que es la carne, que se vaya a Romanos 7 para que vea lo que Pablo dice de su cuerpo, de su carne. Pero ¿qué dice él? Que eso que él hacía ya no lo hacía él, sino el pecado que moraba en él. Porque Dios puso leyes en nuestros cuerpos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero esa ley fue para que la utilizáramos de una manera santamente, pero después que el hombre cayó, ha hecho todo lo contrario a lo que Dios quería que el hombre fuera y que la mujer fuera. Bendito sea el nombre del Señor. Pero gracias le damos al Señor Jesucristo que nos redimió y sigue bregando con nosotros para que podamos permanecer en su reino. Alabado el nombre del Señor. Él dijo en Lucas capítulo 12, versículo 32, no teman manada pequeña, porque a vuestros padres les ha placido darle reino. Manada pequeña. Pero de todas esas manadas pequeñas que han obedecido al Señor, se ha formado esa gran multitud que le fue mostrado a Juan en Apocalipsis capítulo 7.
Bendito el nombre del Señor. Alabamos su misericordia. Deseemos, hermano, estar en esa multitud que agrada a Dios y no la multitud que lo tiene airado. Bendito sea el Señor. No esa multitud que lo ha airado y va a descender con su espada. Esa espada que es una espada de dos filos. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque si yo tiro la espada para allá para cortar a un hermano con esa espada de Dios, que es la palabra de Dios, como dice Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo, esa espada viene allá para que me corta a mí si yo realmente no sé usar esa espada. Bendito el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. La misericordia de Dios son muy grandes. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Allí estarán todos los salvados. Alabado sea el nombre del Señor. Allí estarán todos los salvados. Todo, absolutamente todo, desde el día en que se comenzó a predicar el único evangelio, hasta el día en que el Señor regrese, que todavía hayan quienes hayan perseverado predicando el único evangelio del reino y la única doctrina. Porque repito, muchas veces lo he repetido, lo repetiré muchas veces, porque hay que hacerlo. Bendito el nombre del Señor. Juan dijo que el que no tiene la doctrina de Cristo no tiene a Dios. La doctrina de Cristo, él no dijo la doctrina tal o la doctrina cual, es la de Cristo. Y todos la podemos tener porque está ahí en su santa palabra. Ahí está la doctrina de Cristo. Todo lo que alguien haga o diga o ponga de más que no sea lo que el Señor Jesucristo enseñó y sus apóstoles, esa no es la doctrina de Cristo. Aleluya. Son añadiduras que Dios las rechaza. Como por ejemplo, el Señor ordenó y predicar el evangelio, pero no a cualquiera, porque ese es el problema, amados hermanos, que nosotros pastores tenemos que orientar a aquellos que Dios nos ha puesto a apacentar, para hacerles saber que allí en el reparto de los dones se nos dice que a todos se nos dio a beber el mismo espíritu. El mismo espíritu que tengo yo como pastor lo tiene el miembro pequeño de la congregación. Sí, Señor, pero no la misma función. Bendito el nombre del Señor. Y hoy en día ustedes oyen muchos queridos hermanos, hermanitos, con mucho amor, y hermanitas, con muchísimo amor. Sí, pero no han sido bien instruidos para que hagan las cosas correctamente y que Dios las acepte. Porque no es lo que nosotros queramos hacer, por muy bonito que lo hagamos, si no va en la regla de Dios, Dios no lo recibe. Y te oye muchos hermanitos, no, porque el Señor dijo, y predica mi evangelio a toda criatura. Pero ¿acaso usted, pastor, le ha dicho, le ha enseñado a esos hermanos a quién fue que el Señor le dijo esa palabra? Porque allí, siguiendo al Señor, habían varones fieles a Dios. Pues cuando Pedro quiso sustituir a Judas, bendito el nombre del Señor, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Cuando quiso sustituir a Judas, dice que allí presentó a dos varones, que dijo, de estos varones que han estado con nosotros, hay que sustituir para que tome el lugar en que Judas cayó por transgresión. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Saludamos a la hermana Noemí, que en este momento está escuchando el mensaje. Que Dios la bendiga y que le dé la fuerza para seguir hacia adelante. Bendito sea el Señor, para que sea una de esta multitud, que igualmente que todos los demás santos hermanos que le están dando seguimiento a estos mensajes. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Sí, amados hermanos, nosotros los pastores que tenemos que instruir a esos hermanitos, para que hagan la función que Dios le ha dado, si es que Dios le ha dado alguna función. Bendito el nombre del Señor. Sí, porque las hermanas pueden ser evangelizadoras de este evangelio, del único evangelio, si predican el único evangelio. Bendito sea el Señor. Pueden ser profetizas, hablar de parte de Dios. Pueden ser diaconisa. Bendito el nombre del Señor. Pero ya lo hemos dicho, porque no es el pastor Leo que lo dice, no hay ningún otro pastor que lo dice. Es la palabra de Dios, aquella palabra que tu pastor le dice a los creyentes, a los que tú pastoreas, que todas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Entonces tú no le puedes decir a ningún miembro de tu congregación que todas las palabras fueron inspiradas por el Espíritu Santo, cuando tú niegas allí lo que el Espíritu Santo dice por boca del apóstol Pablo en segunda de Timoteo, en primera de Timoteo, capítulo 2. Bendito sea el Señor. Y muchas santas hermanas, con mucho amor, porque aman al Señor,
han tomado un carril equivocado, que le está prohibido a ella, pero pueden ser fieles siervas de Dios, sembrando para el reino, gloria al Señor, haciendo lo que realmente hizo esa hermana que Pablo menciona en el libro de Romanos capítulo 16, Febe, diaconisa de la iglesia de Cencrea. Y allí Pablo menciona muchísimas mujeres en la despedida, en la conclusión del evangelio de Romanos, de la epístola de Romanos. Él menciona allí muchas hermanos y hermanos que trabajaron en la obra de Dios, que fueron fieles a la obra de Dios, pero a quien el Señor les dijo, vayan y prediquen mi evangelio a toda criatura, fue aquellos 11 que mandó allí al monte, a que esperaran allí para darle instrucciones. Fue esos 11. Bendito el nombre del Señor. No fueron como dice el apóstol Pedro, a un neófito, que se envanecen. Bendito el Señor, inconstante, bendito sea el Señor. Aquellos que se envanecen y crecen y ya creen que saben todo. Yo tengo 60 años predicando este evangelio, y cuando yo vi en el evangelio, en la primera epístola de Pablo a los Corintios, capítulo 8, versículo 2, que dice que cree que sabe algo, no sabe nada como debe saberlo, yo me apliqué esa escritura a mí inmediatamente y cada día estoy aprendiendo para hacer las cosas lo mejor posible, lo mejor que pueda hacerlo, y debe ser lo mejor, y es como Dios dice. Pero tengo fallas y debilidades como la tiene cualquier otro hermano. Falla y debilidad en este cuerpo que está dañado, la tengo, pero en la palabra me cuido mucho de no decir lo que el Señor nos dijo aquí en este nuevo pacto. Yo estoy preparando un mensaje que será el que continuará después de este, cuando concluya este, sobre lo que el Espíritu Santo trasladó, lo que el Espíritu Santo trasladó del primer pacto a este nuevo pacto. Solamente eso es lo que podemos enseñar, lo que el Señor nos ha llamado al pastorado. Bendito sea el Señor. Lo que está aquí en este nuevo pacto, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Alabamos la misericordia de nuestro Dios y Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado el nombre del Señor. Y es por esta causa que el Señor Jesús, en su último llamado, en Apocalipsis, este fue el último llamado, ya la conclusión, ya el último libro que se escribe aquí, en este santo libro, le fue revelado a Juan en la isla de Pasmo. Bendito sea el Señor. Aleluya. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, alabado sea el nombre del Señor. Alabado el nombre del Señor. Aquí en esos dos versículos, en esos dos capítulos vamos a ver cosas muy interesantes. Alabado sea el Señor. Para aquellos que perseveren todavía en el único, verdadero y santo evangelio que predicó Jesucristo y sus apóstoles. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y él lo encuentre, que todavía están perseverando en ese único evangelio y en esa única doctrina, que serán los que estarán en esa multitud que él recibirá en su reino. Pero no porque tengamos mérito nosotros, por la gracia de él. Ninguno tenemos mérito para entrar. Ninguno por lo que hayamos hecho tenemos mérito para entrar. Es por la gracia de Dios, pero tenemos que hacer lo que Dios ordena en su palabra. A nosotros específicamente lo que Dios nos ha llamado a predicar este evangelio. Y como le decía, hermano, por eso es que muchos están y predicarme, pero ¿a quién? Se lo dijo el Señor. Y es por eso que usted ve hoy que se han levantado pastores que ahora le impiden, como el Señor le dijo, ustedes ni entran al reino y tampoco dejan entrar a los que quieren entrar. Ustedes ni entran ni dejan entrar a los que están entrando, le dijo a los fariseos. Y así hay muchísimos fariseos hoy con esa doctrina farisaica que no quieren dejar entrar. Muchos hermanos quieren ser bautizados y no lo bautizan porque le ponen reglas de ellos, no reglas de la palabra de Dios. Porque ¿dónde dice la Escritura? ¿Dónde dice la Escritura que para que un creyente que ha venido con su pareja incrédula al evangelio y el otro no quiere creer en el Señor, tiene que casarse para ser bautizado? ¿Dónde lo dice la palabra? Cuando al contrario, en 1 Corintios 7 dice que solamente por uno de esos dos cónyuges, ser creyente, los hijos son santos.
Mientras que los pastores, la mayoría, no todos, dicen que están en fornicación si no se casan. Entonces son tan ciegos que con un matrimonio de un juez mundano, bendito sea el Señor, ya eso lo santifica para ser bautizado. Da pena, da mucha pena ver que muchos pastores estén en esa práctica. Bendito, se llamen pastores del Señor. Aleluya. Cuando vemos allí el ejemplo del eunuco, que fue el espíritu que movió a Felipe al desierto. Y fue el espíritu que le dijo, júntate a ese carro. Fue el espíritu que le dijo, pregúntale, porque él venía leyendo el rollo del profeta Isaías. En ese tiempo la Biblia no estaba encuadernada como ahora. Si era por rollo. El rollo del profeta Jeremías, el rollo del profeta Isaías. Y él venía leyendo el rollo del profeta Isaías, precisamente donde habla ahora en Isaías 53, la muerte y los padecimientos de Cristo para salvarnos a nosotros. Y el espíritu de júntate a ese carro. Pregúntale si entiende lo que lee. ¿Ve? Y cuando Felipe, él dijo, ¿cómo puede ser a ver que me lo explicara? Y le pidió a Felipe que subiera al carro. Y allí Felipe le predicó el evangelio. ¿Y por qué sabemos que le predicó el evangelio? Porque cuando íbamos llegando a cierta agua, no fue Felipe, fue el eunuco que le preguntó. Pero mira que hay agua. Tú me dijiste que creyera y fuera bautizado. Yo me quiero bautizar. Bendito sea el Señor. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Yo siempre he dicho, y con esto voy a terminar esta porción, porque vamos a seguir hablando del libro del Apocalipsis. Ahí hay mucha tela por donde cortar. Bendito sea el Señor. Pero una vez más yo quiero ver si los hijos de Dios, los pastores, podamos entender que hay que hacer la cosa como Dios dice y no como nos dé las ganas a nosotros. Si fue el espíritu que movió a Felipe al desierto, si fue el espíritu que le dijo, júntate a ese carro, si fue el espíritu que le dijo, pregúntale si entiende lo que lee. Ahora cuando el eunuco preguntó, o le preguntó a Felipe, aquí hay algo que impide que él sea bautizado. Si hubiera habido un impedimento por el bautismo, ¿usted cree que el Espíritu Santo no se lo había dicho a Felipe para que nosotros lo supiéramos hoy, los pastores lo supiéramos hoy? Pero la respuesta de Felipe fue, si tú crees bien puedes. Y descendió y bautizó a ese eunuco inmediatamente. No a los 6 meses, al año, para esperar si da fruto. Para yo ver con mis ojos si ese hermano da fruto. Yo puedo ver los frutos de ese hermano después que sale de la congregación. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le doy seguimiento a lo que ese hermano está haciendo en su casa, en su trabajo, donde quiera que está, para yo saber si ese hermano da fruto o no dio fruto para bautizarlo. Pero como dice el Señor, son guías ciegos, que ni entran ellos al reino, pero tampoco dejan entrar los que están entrando. Muchos hermanos lloran por su bautismo, estos ciegos no lo bautizan porque... Y entonces oye bien, cuando se casan con ese incrédulo espanta la mula, como decimos en buen dominicano, y esa hermana queda con ese matrimonio que no se puede casar con nadie porque está casada. Ese pastor le enredó en un matrimonio, o viceversa. Puede ser que sea el hermano y la mujer se le va con otro y ese está haciendo su vida por allá y el pobre hermano está amarrado con un matrimonio que ese pastor sin entendimiento lo amarró con ese juez civil para santificarlo, para bautizarlo. Eso da pena. Da pena, Señor. Porque no es solamente ese bautismo. Cuando Pedro predicó el primer mensaje, que fueron 3,000 que vinieron a los pies del Señor, ¿no dice la Escritura que Pedro lo bautizó inmediatamente? 3,000 en un día. Y cuando Felipe, cuando el ángel le dijo a Cornelio que enviara a buscar a uno que tenía por sobrenombre Simón, que llegó allí, Pedro, que le predicó la palabra allí, y ahora no fue el eunuco, ahora fue un apóstol que preguntó, porque fue con 6 varones. En el capítulo 10 de los Hechos, pero si se va al capítulo 11, va a ver que Pedro no fue solo cuando le recriminaron allá, cuando él llegó, ven acá, tú entraste a la casa de gentiles, que yo qué. Entonces Pedro dijo, no, estos 6 varones son testigos de lo que aconteció allí. Bendito sea el Señor. Y fue Pedro que preguntó ahora, cuando ve que estos han creído de corazón y que el Espíritu Santo descendió sobre ellos, Pedro le preguntó, ¿puede alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han creído igual que nosotros? Y dice que le bautizó inmediatamente y se quedó con ellos unos cuantos días hablando de la palabra. Porque el mandamiento es, con esto voy a terminar esta parte, esta porción de hoy. Vayan y prediquen mi evangelio a toda criatura. El que creyera y fuera bautizado. Entonces dice el siguiente versículo, el 20, enseñándole todas las cosas que yo le he ordenado. Pero después de bautizado.
Si usted no se inscribe en una universidad, usted no se puede ser abogado, ni ingeniero, ni médico. Tiene que inscribirse primero para que le den clase. Tiene que inscribirse primero para que le den clase. Entonces usted tiene que entrar al reino, ver el reino. Usted ve el reino cuando cree, pero cuando se bautiza entra al reino. Y estos ciegos le impiden a esos hermanos entrar al reino. Porque la enseñanza no termina nunca. Como le digo, yo tengo 60 años y estoy aprendiendo todavía. Soy un aprendiz. Termino con ese versículo. Permite, Señor, que se lo grabe a todos los hermanos en el corazón y lo busquen. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 2. El que cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Por eso yo todos los días estoy aprendiendo y le estoy pidiendo al Señor que me enseñe a no salirme de su palabra, para estar en esa multitud que agrada a Dios. Que de pequeñas congregaciones, porque el Señor dijo, donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, le llamó congregación a 3. Ahí estaré yo en medio de ellos. Eso estarán en esa multitud. Eso que le crean a Él y obedezcan ese evangelio y esa doctrina de Él. Los otros que son renuentes estarán lamentablemente en esa multitud donde el Señor estará muy airado y no le irá ir muy bien, porque todos hemos fallado. Pero estamos buscando la gracia de Dios, haciendo la